idea de la clase de hoy, lo que me había propuesto Sebastián, era hablar de prevención secundaria en conjunto con el equipo de cirugía vascular. Y bueno, lo que me centré sobre todo fue en lo que es la guía de prevención cardiovascular del 2021, que ya un poco habíamos hablado el año pasado, los de cardiología, pero me centré sobre todo ahora en lo que es la prevención secundaria, pues puede haber una clase de prevención primaria. Entonces, a modo de introducción, recordar que ya habíamos dado en primero de facultad, pero probablemente ninguno se acuerde, que en la conferencia de Alma Ata en 1978 se definió lo que es la estrategia de atención primaria en salud, donde se planteó cambiar los modelos biomédicos centrados en la enfermedad, que lo que buscaban era curar la enfermedad, en modelos basados en lo que es la prevención de salud y la prevención de las enfermedades. Y en 1998 la Organización Mundial de la Salud definió la prevención como todas aquellas medidas destinadas no solamente a prevenir la aparición de la enfermedad, sino también a detener su avance y atenuar las consecuencias una vez establecidas. Así se divide la prevención en tres niveles: prevención primaria, secundaria y terciaria. La prevención primaria, que es la clase que va a dar Federico la semana que viene, creo la otra, son todas las medidas orientadas a evitar la aparición de una enfermedad, es decir, a controlar lo que son los factores de riesgo los factores de riesgo en el caso de las enfermedades cardiovasculares, los factores de riesgo cardiovascular, y así disminuir lo que es la incidencia de la enfermedad en la población. Por otro lado, la prevención secundaria, que es el tema de hoy, según esta definición o según esta clasificación, se basa en el diagnóstico precoz y el tratamiento oportuno. O sea que no es mucho lo que nosotros nos referimos cuando hablamos de prevención secundaria, porque nosotros generalmente hablamos cuando los pacientes ya tienen una enfermedad cardiovascular establecida, que sería sobre todo lo que en esta clasificación entraría en lo que es la prevención terciaria. Que ahí, por la definición, lo que habla es de las acciones tendientes a recuperar al paciente de la enfermedad, eh, y sobre todo basado en la rehabilitación. Entonces, lo que nosotros nos referimos generalmente en la clínica como prevención secundaria es como un poco de lo que según esta definición estaría dentro de la prevención terciaria. En el caso de la enfermedad cardiovascular, como todos sabemos, es una de las principales, o por no decir la primera causa de mortalidad, tanto en nuestro país como a nivel mundial, y además determina una pérdida de la calidad de vida para los pacientes y altísimos costos en salud. Por eso la importancia de los programas de prevención cardiovascular que se han generado a nivel mundial y que han demostrado buenos resultados, han demostrado disminuir la mortalidad, disminuir las reinternaciones, y mejorar el control de todos los factores de riesgo y con eso mejorar también los gastos en salud. En nuestro país existe un programa de prevención cardiovascular que está llevado por el Fondo Nacional de Recursos, que lo que busca es prevenir la enfermedad cardiovascular en pacientes que ya la hayan tenido, es decir, prevención secundaria, por medio de una optimización del tratamiento, de darles la medicación de forma gratuita, de promover controles y el control de los factores de riesgo también. Como desventaja, no incluye a todos los pacientes, solamente cumplen los criterios de ingreso los pacientes menores de 70 años que hayan sido revascularizados por angioplastia, cirugía cardíaca o que hayan recibido fibrinolíticos. No sé, en el caso de los pacientes con enfermedad vascular periférica, si tienen algún programa o tienen algo que los... Nada. Lo cual es algo a destacar porque no está cubierto todo lo que es la enfermedad cardiovascular. No sé la enfermedad cerebrovascular, no hay ningún neurólogo para preguntarle. No sé si hay algún programa que lo cubra, pero bueno, este programa puntual del fondo solo cubre a los pacientes que tuvieron infarto, básicamente, o cardiopatía isquémica. Con respecto al funcionamiento, hay distintos lugares. Acá en el Hospital de Clínicas es en lo que es la unidad de prevención secundaria, donde hay unidades multidisciplinarias que controlan a estos pacientes, que están integradas por internistas, cardiólogos, nutricionistas, psicólogos, enfermeros, que llevan a cabo los controles de estos pacientes, y no solo eso, sino que además les brindan la medicación cardioprotectora de forma gratuita. Con respecto a esta medicación, incluye los que están escritos ahí: la aspirina, los IECA, los betabloqueantes, solamente el atenolol y el bisoprolol, y dentro de las estatinas solamente la atorvastatina. Y en los pacientes con alteraciones del metabolismo de la glucosa también les brinda algunos hipoglicemiantes orales. Con respecto a las cifras de este programa, no están actualizadas ahora, a este año, pero el último registro, que es de hasta diciembre del 2021, desde que se creó el programa,
refiere que hubieron 16.000, un poco más de 16.000 pacientes con criterios de inclusión, de los cuales 7.200 se ingresaron, o sea que este programa tampoco cubre la totalidad de los pacientes con los criterios de inclusión, o sea que hay cosas todavía para optimizar. Pero sí se demostró que el programa mejoró el control de los factores de riesgo y optimizó el uso de fármacos, y con eso disminuyó la mortalidad de la enfermedad cardiovascular. Ahora, yendo un poco más a lo que es la práctica clínica, para recordar, la guía divide a los pacientes según el riesgo cardiovascular. Aquellos pacientes que no tienen enfermedad cardiovascular manifiesta, se clasifica el riesgo según algunos scores que no vienen al caso, pero aquellos pacientes que ya tienen enfermedad cardiovascular establecida, ya sea clínica o por técnicas de imagen que hayan demostrado algún tipo de enfermedad cardiovascular, ya sea infarto, revascularización, o enfermedad periférica, los define como pacientes de muy alto riesgo. O sea, un paciente que tuvo un infarto, que tiene arteriopatía obstructiva, que tiene enfermedad coronaria, ya es un paciente de muy alto riesgo y eso nunca va a cambiar. Y en estos pacientes lo que recomienda es estimar el riesgo cardiovascular residual a 10 años, que ahora voy a mostrar un poco un ejemplo de cómo se hace. En estos pacientes que ya tienen enfermedad cardiovascular establecida, lo que dice la guía es que como prevención secundaria habla de 2 pasos. En primer lugar, lo que hay que hacer obviamente es todo lo que es las recomendaciones higiénico-dietéticas, cesación de tabaquismo, cambios en el estilo de vida, en la alimentación, en el ejercicio físico. Después buscar un objetivo de LDL inicial menor a 70 miligramos por litro, una presión menor a 130 o 140 y el tratamiento antitrombótico. Una vez logrados estos objetivos, evaluar individualmente en cada paciente el riesgo cardiovascular a 10 años, que ahora voy a mostrar cómo se hace, el riesgo vitalicio de enfermedad cardiovascular, los beneficios, las comorbilidades, sobre todo la fragilidad, y las preferencias del paciente, y si todo eso juega a favor, tratar de disminuir un poco más o bajar un poco lo que son los objetivos de presión arterial y LDL, una presión menor a 130 y un LDL menor a 55. Respecto al riesgo cardiovascular a 10 años, hay unos scores que están en línea en esa página que puse ahí, que lo que sirve es para estimar el riesgo cardiovascular. Es el Smart Reach, es el que puse el ejemplo acá, que estima el riesgo cardiovascular vitalicio y a 10 años. Esto es un ejemplo que hice ayer. Por ejemplo, si tenemos un paciente de sexo masculino de 45 años que tuvo un infarto, por decir, que aparte es diabético, que tiene insuficiencia cardíaca, IFA y una creatinina de 1,4, pero que además sigue fumando, no toma estatinas, no toma aspirina, tiene la presión sistólica mal controlada, el colesterol fuera de rango, la hemoglobina fuera de rango, ese paciente tiene una expectativa de vida libre de enfermedad cardiovascular de 52 años, un riesgo a 10 años de 64% y un riesgo vitalicio de 89%. En esta misma calculadora lo que nos permite es ver o evaluar qué cambios en el riesgo habría si el paciente, si se ajustan algunas pautas de tratamiento. Por ejemplo, si a este mismo paciente deja de fumar, le empezamos a atorvastatina una dosis de 40 miligramos, se le disminuye la presión sistólica a menos de 120, se le empieza aspirina o algún antiplaquetario, se controla la hemoglobina glicosilada, vemos que gana 20 años libre de enfermedad cardiovascular, lo cual no es menor, mientras que el riesgo de enfermedad a 10 años disminuye en un 58% y el riesgo vitalicio de enfermedad cardiovascular también disminuye en un 58%. El número necesario de tratar para esto es de 2, o sea que solamente necesitamos tratar 2 pacientes con esas características para disminuir un evento cardiovascular. O sea, es muy poco, 1 de cada 2 se disminuye la incidencia de un nuevo evento. Por otro lado, este es otro ejemplo, si tenemos un paciente con las mismas características, 45 años, que tuvo un infarto, que es diabético, tiene insuficiencia cardíaca, IFA y una CREA de 1,4, pero que dejó de fumar, que está tomando atorvastatina aunque sea a dosis bajas, que está tomando la aspirina y que tiene la presión, el colesterol y la hemoglobina glicosilada en rangos aceptables, este paciente tiene una expectativa de vida libre de enfermedad cardiovascular de 63 años, el riesgo a 10 años es de 40% de un nuevo evento y el riesgo vitalicio es prácticamente el mismo. Pero si en este paciente hacemos algunos pequeños cambios, como aumentarle un poco la torva, bajarle un poco más la presión, bajarle un poco más la hemoglobina glicosilada, y como ejemplo puse iniciar un inhibidor del cotransportador sodio-glucosa, el riesgo
ganamos 6 años de vida libre de enfermedad cardiovascular, mientras que el riesgo disminuye a 10 años en un 14% y en el riesgo vital un 11%. O sea que como conclusión de esto, destacar que los pacientes que más se benefician de la prevención secundaria son los pacientes de mayor riesgo. Cuanto más factores de riesgo tiene, cuanto mayor es el riesgo, más se va a beneficiar, aunque sea de pequeños cambios. Con respecto a la prevención cardiovascular en la práctica clínica, bueno, lo que destaca la guía es que se basa tanto en los cambios en el estilo de vida como en la prescripción de fármacos, y ya habla de iniciarla en el momento en que el paciente está internado, porque es cuando está más afín de recibir esa información y de realizar efectivamente cambios en su estilo de vida. Y después en policlínica, bueno, seguir con los controles y buscar ajustar los objetivos, como había mencionado hoy. Con respecto a los puntos, entonces, a tener en cuenta, hay que evaluar lo que es el estilo de vida, la dieta, la cesación de tabaquismo, lo que es la medicación y la rehabilitación. Además de los factores de riesgo clásicos como el colesterol, la glicemia, la presión, el tabaquismo, bueno, lo que ya hemos hablado, hay que tener en cuenta otros factores que también pueden aumentar el riesgo cardiovascular y que no son menores y que a veces no se tienen en cuenta, como los factores psicosociales, socioeconómicos, medioambientales, familiares y otros cuadros clínicos que pueden asociarse con peor pronóstico, como por ejemplo la presencia de enfermedad renal crónica, FA, insuficiencia cardíaca, EPOC, VIH, bueno, otras enfermedades, otras comorbilidades que también se asocian con peor pronóstico y que hay que tener en cuenta y también controlar, aparte de lo que son los factores de riesgo clásicos. Ahora entrando un poco en cada uno de estos puntos, lo que es actividad física, como ven ahí, es indicación clase 1, cualquier nivel de actividad física, cualquier tipo de actividad física. Obviamente, cuanto más exigente o extenuante, recomienda menor cantidad, pero siempre cualquier nivel de actividad física está recomendado en todos los pacientes. Y ahí lo que clasifica es el tipo de actividad física en ligero, moderado o vigoroso según los METs y según la percepción del paciente de la actividad. Pero siempre es indicación clase 1, o sea que cualquier tipo de actividad física que pueda hacer el paciente siempre es beneficioso. Con respecto a la alimentación, también es todo indicación clase 1. Lo que recomienda es una dieta saludable, como ejemplo lo que sería la dieta mediterránea. ¿Está? Ahí hay un ejemplo de lo que podría ser la dieta mediterránea, pero obviamente estos pacientes generalmente lo ideal es que sean valorados por nutricionista para asesoramiento y seguimiento. Y bueno, y en este ejemplo, en esta tabla acá, lo que quería mostrar es que cómo cambia el riesgo cuando se sustituyen las grasas saturadas por otros diferentes tipos de grasas. Por ejemplo, si las grasas saturadas se sustituyen por grasas trans, obviamente el riesgo aumenta, pero lo que quería mostrar era esta curva de acá, que cuando se sustituyen las grasas saturadas por ácidos grasos poliinsaturados, el riesgo disminuye significativamente. Entonces, esa es una de las principales cambios en lo que es la dieta que benefician a los pacientes. Con respecto a la pérdida de peso, bueno, la guía recomienda en los pacientes con sobrepeso o obesidad una pérdida de peso, una pérdida ponderal, pero habla de lo que es la paradoja de la obesidad, que en los pacientes, en los adultos mayores, a veces la pérdida de peso se asocia con peores resultados, y esto es sobre todo porque en estos pacientes la pérdida de peso se da por pérdida de masa muscular, y obviamente esto aumenta el riesgo y no es beneficioso. Entonces, la pérdida de peso tiene que ser a expensas de lo que es la grasa, pero no a expensas de lo que es la masa muscular. Y siempre habla de perder peso, pero con una dieta saludable, no hacer dietas para bajar rápidamente, porque eso no se mantiene en el tiempo. Y bueno, incluso recomienda para los pacientes que no pueden bajar de peso con el tratamiento no farmacológico o con los cambios en el estilo de vida, recomienda incluso la cirugía bariátrica con un nivel de indicación dosada. O sea que la pérdida de peso también es algo importante. Con respecto a la salud mental, bueno, es algo no menor, que hay que seguir en un equipo multidisciplinario. Los pacientes con trastornos mentales tienen peores resultados, tienen menos adherencia a la medicación, y hay que seguirlos obviamente con equipo multidisciplinario y insistir en lo que es el tratamiento, prestar especial atención. Incluso están tratados los antidepresivos, están indicados los antidepresivos en los pacientes que los requieren. Con respecto a la cesación del tabaquismo, es uno de los pilares fundamentales y es la medida que tiene mejor relación costo-efectividad.
¿tá? Y se tiene que promover la deshabituación de todos los fumadores y a su vez evitar lo que es el tabaquismo pasivo. Es esperable un aumento de peso cuando los pacientes dejan de fumar, que es lo habitual, pero los beneficios de este aumento de peso, que se habla de hasta 5 kilos, los beneficios de dejar el cigarro sobrepasan los riesgos del aumento de peso. Entonces siempre es recomendable, aunque suba de acuerdo, la cesación del tabaquismo. Incluso también se deben considerar el apoyo farmacológico con la sustitución de la nicotina, los parches o los chicles, o el bupropión y vareniclina para tratar de que el paciente pueda lograr y mantener en el tiempo la cesación del tabaquismo. Y con respecto a los cigarrillos electrónicos, no hay mucha evidencia, habla de que pueden ser menos nocivos que el cigarro, pero no se conocen los efectos a largo plazo y por lo tanto no se recomienda. Ahora sí, con respecto a los lípidos, que es como el pilar fundamental de la guía y lo que más se extiende, lo que más hincapié hace, como sabemos, el LDL es la principal partícula aterogénica y por lo tanto es el principal objetivo al que hay que apuntar en lo que es la prevención secundaria. Cuanto más se reduce el LDL, más se reduce el riesgo cardiovascular. Entonces, lograr un cambio, aunque sea mínimo, es importante porque reduce el riesgo del paciente. Está, como había mencionado hoy, lo que se busca es un enfoque gradual, inicialmente buscar un objetivo de un LDL menos de 70, y si las condiciones clínicas del paciente y las preferencias de él lo permiten, buscar en una segunda instancia disminuir aún más a menos de 55. En los pacientes que ya tuvieron un segundo evento vascular dentro de los 2 años del primero y que están bajo tratamiento con hipolipemiante, se busca intensificar el mismo para lograr unas cifras aún menores, de menos de 40 de LDL. Los pacientes que ya tuvieron un evento y que ahora lo repiten. Con respecto a los triglicéridos, no están establecidos los objetivos, pero bueno, tratar de buscar un valor normal menor a 150, y lo mismo con el HDL, si bien no hay objetivos tan claros establecidos como con el LDL, se sabe que cuanto más bajos son los niveles de HDL, mayor es el riesgo residual. Con respecto a los lípidos, a la dislipemia, siempre hay que tener en consideración que hay que excluir causas secundarias, como por ejemplo el hipotiroidismo, el alcoholismo, las hepatopatías, porque en este caso lo que hay que tratar es la causa, y con eso esperamos que disminuya la concentración de los lípidos. Con respecto a los fármacos hipolipemiantes, la primera opción de elección, el fármaco de elección, son las estatinas. En caso de que con eso no se logren los objetivos, lo que se recomienda es agregar ezetimibe, y si con eso no se alcanzan los objetivos, como tercera línea de tratamiento están los inhibidores del PCSK9. Acá en esta que demuestra es con cada uno de los tratamientos qué reducción de LDL se espera. Y si vemos acá al final, si nosotros damos una estatina, ezetimibe e inhibidor de PCSK9, los LDL debería reducirse en un 85%. O sea que con eso se espera alcanzar los objetivos. Y bueno, después de ajuste el tratamiento, obviamente control con perfil lipídico cada 4 o 6 semanas. Ahora, en los pacientes que tienen un evento cardiovascular con LDL normal, igual está indicado administrar estatinas de alta intensidad y a dosis altas, ¿tá? Aunque tengan un LDL normal. Y esto es porque las estatinas tienen lo que se llama efectos pleiotrópicos, que son efectos, además de disminuir las concentraciones de lípidos, tienen efectos antiinflamatorios, antiagregantes y normalizan la función endotelial, por lo cual también son beneficiosas, aunque los pacientes tengan un perfil lipídico normal. En pacientes con enfermedad coronaria estable que no hayan tenido antes síndromes coronarios agudos, porque en ese caso están indicadas las estatinas a dosis altas. En los pacientes crónicos, si bien no especifica la dosis, igual se recomienda el tratamiento, sobre todo por los efectos que había mencionado antes, pleiotrópicos, que disminuyen la incidencia de eventos coronarios agudos. Con respecto a la presión arterial, lo mismo, se busca un enfoque escalonado. En primer lugar, como parte de la prevención secundaria, se busca una presión arterial menor a 130 o 140, siempre y cuando se tolere el tratamiento, y en una segunda etapa, si el tratamiento se toleró bien y el paciente lo permite y lo acepta, buscar cifras un poco menores. Con respecto al tratamiento, obviamente en los pacientes adultos mayores, que habla la guía mayores de 70 años, se puede ser un poco más flexible con los objetivos por un riesgo de efectos secundarios. Con respecto al tratamiento,
En prevención secundaria de enfermedad cardiovascular están indicados los IECA o los antagonistas del receptor de angiotensina, en pacientes que tienen FeB baja, diabetes, hipertensión o enfermedad renal crónica. ¿Tá? Y en los pacientes que hayan tenido síndrome coronario agudo sin ninguna de estas consideraciones, el nivel de indicación es un poco más bajo, pero igual se recomienda desindicación clase 2A. Y en los pacientes con síndrome coronario crónico, también están recomendados cuando hay insuficiencia cardíaca, hipertensión o diabetes, pero no de rutina. Después, en el resto de los pacientes hipertensos, pero sin nada de esto sí se puede usar cualquiera. Pero como prevención secundaria se prefieren los IECA y los sagrados. Y en pacientes con FeB baja también la espironolactona, como parte de lo que es el tratamiento también de la disfunción sistólica. Con respecto a la glicemia, hay que buscar un objetivo de hemoglobina glicosilada menor a 7 y en algunos pacientes con muy alto riesgo, incluso un poco menos, menor a 6,5. Con respecto al tratamiento, en los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, independientemente de la FeB, que es una de las consideraciones nuevas, están indicados los inhibidores del cotransportador sodio-glucosa, o sea, las glifosinas, como tratamiento de primera línea. Y la metformina está indicada en estos pacientes diabéticos con enfermedad arterial ateromatosa como segunda línea, con nivel de evidencia 2A. Con respecto a los antitrombóticos, bueno, como todos saben, la aspirina es indicación clase 1A, a una dosis de 75 a 100 miligramos por día, y en caso de que no lo toleren, está indicado el clopidogrel, indefinidamente. ¿Tá? Y bueno, los pacientes que se realizan angioplastia o intervención, los regímenes de doble antiagregación o anticoagulación difieren, depende del cuadro clínico, el riesgo del paciente, eso es a evaluar individualmente, pero bueno, a grandes rasgos, post-angioplastia, el régimen basal, digamos, el régimen estándar, es 1 año de doble antiagregación. Y después sí, la aspirina de por vida. Este régimen se puede acortar o extender dependiendo de diversas variables clínicas o técnicas, o bueno, del paciente, de cada paciente individual. Con respecto a los betabloqueantes, como prevención secundaria son indicación clase 1A en los pacientes con FeB baja, ¿tá? Pero en los demás pacientes que hayan sufrido un infarto, la indicación es clase 2A, o sea, no es baja, pero es un poco menor. Y en los pacientes, en los síndromes coronarios crónicos, están indicados formalmente solamente como antianginosos y en pacientes que tienen FeB baja. Después, bueno, lo que habla es de antiinflamatorios, que es un poco de evidencia un poco nueva. Con respecto a la colchicina, se puede considerar, o sea, su nivel de evidencia 2B es bajo, no hay muchos estudios que lo demuestren, pero se puede considerar en pacientes que tienen factores de riesgo no controlados o que siguen presentando eventos a pesar de tratamiento médico óptimo, está como antiinflamatorio. Y bueno, después en todos estos pacientes, obviamente considerar siempre los inhibidores de la bomba de protones, porque son pacientes que están con antiagregación, incluso a veces con anticoagulación, y los inhibidores de la bomba lo que hacen es reducir el riesgo de hemorragia gastrointestinal. Está descrito que el omeprazol y el esomeprazol, puntualmente esos dos, tienen cierta, interfieren con el metabolismo del clopidogrel. Entonces, si bien no está demostrado claramente, o no está contraindicado, no se recomienda administrar en pacientes que están recibiendo clopidogrel esos dos inhibidores de la bomba de protones puntualmente, porque pueden disminuir sus efectos farmacológicos. Con respecto a la rehabilitación cardiovascular, también es un pilar importante en la prevención secundaria. No solamente se trata de el ejercicio físico en estos pacientes, sino que es un equipo multidisciplinario, también conformado por cardiólogos, nutricionistas, técnicos, fisioterapeutas y neumocardiólogos, que lo que hacen es realizar ejercicio físico en los pacientes, y se hacen ergometrías periódicas para evaluar la capacidad funcional y tratar de ir aumentando la intensidad del ejercicio y controlando los factores de riesgo cardiovascular. Y se ha demostrado que la rehabilitación es muy beneficiosa, disminuye las hospitalizaciones, disminuye los infartos, disminuye la mortalidad, incluso mejora lo que es los síntomas de depresión y ansiedad, que a su vez también mejora lo que es la adherencia al tratamiento. Bueno, por lo tanto, la rehabilitación es beneficiosa en estos pacientes. Y debe iniciarse tan pronto como sea posible. ¿Tá? Y se tiene que realizar ejercicios aeróbicos y también de fuerza muscular para mantener la masa muscular. Con respecto para ir terminando, con respecto a la enfermedad cerebrovascular,
nada, que no hay ningún neurólogo, que capaz que estaría bueno para que dijera algo, pero bueno, los eventos isquémicos causados por aterotrombosis, está indicado los antiagregantes plaquetarios, los eventos que no son cardioembólicos están indicados los antiagregantes plaquetarios, la aspirina o el clopidogrel, que dice que tiene un poco de mejores resultados, e incluso en algunos pacientes está indicada la doble antiagregación, la aspirina y clopidogrel, o habla también de aspirina y ticagrelor, pero en los pacientes que tienen eventos cardioembólicos, obviamente está indicado la anticoagulación, sobre todo en los pacientes con FA. Y en los pacientes que encontramos en un estudio de imagen una secuela o un ACV viejo, en realidad no hay estudios sobre los mejores tratamientos, ¿tá? Pero lo que sí se sabe es que son un marcador de un riesgo aumentado de un nuevo ACV. Y con respecto a la enfermedad arterial periférica, cuando es sintomática o asintomática, se aumenta con el riesgo de eventos coronarios, con la mortalidad cardiovascular y con la mortalidad total. Y bueno, lo que refiere la guía es que a los 5 años del diagnóstico de enfermedad periférica, 20% de estos pacientes tienen infarto o ACV, con una mortalidad alta de 10-15%. O sea que son pacientes en los cuales también es importante la prevención secundaria para prevenir no solo nuevos eventos periféricos, sino también eventos coronarios y neurológicos. Bueno, se usan los antiagregantes plaquetarios. La doble terapia está indicada solamente, corríjanme cualquier cosa, está indicada solamente luego de la intervención, y cuando es asintomática, según la guía, no está recomendado el tratamiento antiagregante, cuando es sí, asintomática. Y bueno, y las consideraciones respecto al estilo de vida, el tabaquismo, la glicemia, la presión son similares, con algunas excepciones. Por ejemplo, la presión arterial sistólica por debajo de 110, 120, o sea, cuando el paciente se hipotiende mucho, puede aumentar los eventos, no cardiovasculares, los eventos vasculares periféricos, y en el caso de los beta-bloqueantes, cuando hay isquemia crítica de las extremidades inferiores, deben manejarse con cuidado porque pueden empeorarlos. No así cuando la enfermedad periférica es leve o moderada. No sé si eso es efectivamente así. Bien, y nada, en realidad es un poco eso, es corto, pero bueno, es importante tenerlo en cuenta. No sé si alguien quiere agregar algo. Es una pregunta de Sí. que dijiste, y no recuerdo, el tema de la dieta y la Me acuerdo. vinculación de la dieta con los lípidos. ¿Qué recomendaciones hay? Lo que recomiendo sobre todo es sustituir, eliminar o sustituir en la mayor medida posible lo que son las grasas saturadas. Y lo que demuestra esta gráfica es que cuando se sustituyen las grasas saturadas por poliinsaturadas, se logra la mayor reducción del riesgo cardiovascular. Porque ahí es clase 1A y hay unas citas. ¿Qué es lo que la clase 1A ha demostrado a través de que la persona va a tener menos eventos, que porque es difícil demostrar algo a través de la dieta? Claro, en realidad lo que se ha demostrado es Simplemente que hay baja del nivel de... sobre todo la baja de los niveles de colesterol que se relacionan con los niveles, con la incidencia de eventos. Bueno, también puedo hacer algún tipo de preguntas, no sé, creo que nada, fue muy completo todo lo que diste, estuvo muy bueno, creo que nos sirve a todos. Yo la pregunta que quiero hacer es bastante puntual. ¿Hay algo en las guías, además de todas estas recomendaciones y tratamientos que se mostraron, que hable sobre agregar medicación para el buen dormir? No, no habla específicamente del dormir, sí habla de todo lo que es la salud mental, el estrés, la depresión, la ansiedad, habla de los antidepresivos ahí en ese cuadro, pero no habla específicamente de dormir. No. Que busque una calidad de sueño de por lo menos X cantidad de horas No, para mejorar eso, no hay ninguna no, recomendación, o sea, no hay ciencia en eso. no. Que yo recuerdo, por lo menos que haya visto en esta guía, no, o por lo menos que le presten la suficiente atención. No, no lo vi. No podés justificar la siesta con ella. No. Yo venía con esa esperanza, ¿sabes? Pero bueno, Yo te voy a preguntar por Sí. los inhibidores
PSK9. El PCSK. ¿Qué tiene eso y en qué momento nosotros tendríamos que recetarlo? En realidad son como anticuerpos. Acá en Uruguay realmente no... Lo googleé, pero parece mejor que... Es la realidad del laboratorio. Está bien. No, Son anticuerpos. Son anticuerpos que interfieren con lo que es el metabolismo, no lo recuerdo específicamente, pero interfieren con lo que es el metabolismo de los lípidos. Y en Uruguay realmente no sé si hay, pero están indicados cuando no se alcanzan los objetivos de colesterol con DLDL, con estatinas y ezetimibe. Serían como la tercera línea. O en pacientes con muy alto riesgo, niveles muy altos, ya se podría arrancar no, sí, acá. En esta tablita, viste que dice que si arrancás, por ejemplo, directamente con un inhibidor de PCSK9, reduce el LDL un 60%, y si lo adicionás a estatinas y ezetimibe un 85%. Pero serían sobre todo fármacos de tercera línea, cuando no se alcanzan los objetivos con los dos anteriores, con estatinas y ezetimibe. Y sobre eso te quería preguntar, lo que está incluido en el programa es la torba, Solo a toro. pero ¿hay otro fármaco que sea el primero que la torba? En realidad la atorvastatina está descrita como una estatina de alta intensidad, o sea que a dosis altas sería un buen fármaco. A veces no se tolera bien y hay otros que se toleran un poco mejor, no sé, la rosuvastatina, la pitavastatina. Pero en La realidad diferencia está en los efectos secundarios, por ejemplo, la miositis, la insuficiencia hepática. todos tienen más o menos el mismo riesgo de efectos secundarios. Algunas se toleran sobre todo en lo digestivo un poco mejor. Pero lo que incluye el fondo es solamente la atorvastatina. No es mala, pero a veces no es la que mejor se tolera. Igualmente, Una consulta. Lo sí. que me llamó la atención es el no uso de antiagregantes en la enfermedad arterial periférica asintomática. Porque Te lo podemos- yo- no, bueno, eso, pero digo, lo que me llamó la atención, porque la realidad es que los pacientes habitualmente les mandamos aspirina a todos. Pero no los asintomáticos, no te consultan los asintomáticos. A veces sí, cuando son derivados, por ejemplo, por el cardiólogo, porque necesitaron un Doppler. Igual habla la guía de asintomáticos. Por ejemplo, por ustedes. No, claro, pero El cardiólogo probablemente tenga razones de uso de aspirina. Perdón. Y por eso lo que pasa es lo que hacemos en realidad, sabemos que si tiene enfermedad arterial periférica, seguramente también la tenga en otros Lo que territorios. pasa es que toda la vida se discutió que la aspirina tú no la mandabas por las arterias de las piernas, sino por el tornal. Exacto, por eso digo. Por eso lo que ella dice es que es discutible el efecto en arteriopatía de todos modos, periférica, ¿no? El edema Dice que no inferior. tiene indicación. en la guía lo que hablaba de ese caso puntual de tu pregunta, lo que hablaba era de pacientes con el índice tobillo, ¿cómo es? Índice tobillo-brazo menor a 0,9 es. En pacientes con ese parámetro aislado, que no tienen nada más. Yo supongo que si ya le hacen un Doppler y tiene alguna otra alteración más que el índice tobillo-brazo, supongo que no El brazo lo que dice es que si tú le haces un Doppler va a tener. va a tener. Porque lo que te está diciendo es que hay una bajada de la presión respecto a lo que es Claro. la aorta Claro. y el miembro inferior. O sea que ahí está la pregunta que de ella es eso, es si la persona tiene una arteriopatía asintomática, si la aspirina tiene algún efecto en la evolutividad, ¿verdad? O sea, el problema ¿cuál es? Nosotros lo revisamos eso, lo mismo que revisamos el uso del rivaroxaban, pero no es que lo revisemos si vos no estás, quiero decir que lo revisamos todos los días, todos los años, ¿por qué? Porque es una duda que se repite. Y lo que no se ha podido demostrar es, si bien la arteria es la misma, adelante de la coronaria que mide 3 milímetros está el miocardio y se puede morir. Arriba de la carótida que mide 3 milímetros está el cerebro y se puede morir. Adelante de las arterias de los miembros hay músculo. O sea, no se va a morir. Entonces el punto es la extensión, ¿qué detiene la aspirina? Entonces en los miembros inferiores no se ha demostrado que tenga un efecto totalmente diferente. En cambio, a nivel de la estabilidad de placa coronaria o a nivel de la estabilidad de placa intracerebral o carotídea, por ahí se vio que hay algún efecto. Ahora, el punto es, si no tiene ninguna otra indicación, ¿tú le indicás un fármaco? No. Salvo que le demuestre que le sirve por algo, porque la aspirina no es inocua. O sea, tú por darle por las dudas aspirina, te puede generar efectos secundarios. Entonces, la guía lo que te está diciendo es eso. Por la arteriopatía
per se. Lo que pasa es que es muy difícil que un enfermo tenga Claro. arteriopatía en miembro y no tenga nada en los demás lugares. Entonces estamos con Claro, la indicación no va a surgir por los miembros inferiores, pero ella fue claro que por la arteriopatía asintomática en sí, no hay demostración que la aspirina cambie eso. También es difícil que lleguen esos pacientes a nosotros, ¿no? Porque Claro. generalmente ya llegan cuando tuvieron algún síntoma, por lo menos. Aparte, si tiene arteriopatía, decir que es asintomático es medio relativo al estilo de vida que lleva, porque Claro. si en realidad no camina lo suficiente, capaz que no siente síntomas, y eso es algo. Claro. Tiene valor en realidad. Si tiene, Claro, claro, lo que pasa es que está hablando de un índice todavía de 0,9, o sea, no va a radicar. Pero creo que va por ahí el concepto. Tengo una duda puntual que no entendí. ¿En qué pacientes no es de primera línea la metformina? En los pacientes, no lo menciona como de primera línea en ninguno de los pacientes. No, como en realidad lo menciona como nivel de evidencia 2A. ¿Para qué voy hasta ahí? Lo que pasa es que la realidad es que acá seguramente sea a lo que Parece hay algo que acceso. incluido en el programa. No, en el programa incluye también, incluye otros, no recuerdo ahora voy si querés, pero incluye. Viste que es como nivel. ¿Cómo? No, la diabetes es la metformina. No, porque lo que me llama la atención es que no es de primera línea y la gran mayoría de los pacientes nuestros toman metformina, o sea, no toman. Si tiene una resistencia insulínica, ¿vale? Sí, en la diabetes. Ah, diabético tipo 2. Claro. Yo me he visto diabético tipo 2. Sí, Que no claro. reciba. Lo que pasa es que acá me imagino que debe ser por un tema de accesibilidad. Acá lo que dice es que es una indicación clase 2A, o sea que no es indicación clase 1 en los pacientes con enfermedad arterial. O sea, no sé la indicación por la diabetes en sí, cuál es o cuál no. Con los pacientes con enfermedad arterial es indicación clase 2A. Si tienen insuficiencia cardíaca, se prefiere las glifosinas o estos otros que no recuerdo ahora, los GLP-1, que no me acuerdo cuáles son, pero se prefieren a la diaformina. Y los que da acá al fondo, para que voy de vuelta. ¿Dónde está? Acá, gligrastida y metformina. Pero bueno, esto desde el punto de vista de la prevención cardiovascular, no sé, desde el punto de vista endocrinológico, la indicación, quizás sea más por ese lado que están más o por el tema de la accesibilidad. No, ahí de lo que estamos hablando, que no se mencionó, pero creo que es porque a nivel cardiovascular no. El uso de los anticoagulantes orales, como está pasando en las arteriopatías, que se usan, ¿cómo era la? La rivaroxabana, baja dosis como. Pero el problema de la rivaroxabana baja dosis es con los enfermos operados, revascularizados. Pero no se usa, no hay recomendaciones para los enfermos Desde el punto de revascularizados. vista cardiovascular, no. La única indicación formal es los pacientes que tienen indicación de anticoagulación. Claro, después hay algunos estudios con algunos de esos nuevos anticoagulantes a dosis bajas, pero no hay nada con evidencia fuerte que lo apoye. Pueden ser niveles de evidencia 2A, una cosa así, pero como prevención, no. Sí como anticoagulación en pacientes con indicación de anticoagulación. En el caso de post-tratamiento por radio tampoco. Ya te digo, hay algunos estudios que han estudiado, no sé, aspirina con algún nuevo anticoagulante, pero no hay evidencia fuerte, no es algo que se utilice habitualmente. ¿Cómo están? La Disculpe, evidencia ¿se es baja y han demostrado que también aumentan los sangrados, entonces no se usa, solamente en aquellos pacientes o con muy alto riesgo isquémico o con indicación de anticoagulación. ¿Preguntas más por ahí? Estos comentarios. Muy bueno. Bueno, muchas gracias. Sí, agradecer realmente.